Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase tutorial del año, en la que abordaremos el tema de la terminología aplicada a la traducción. En primer lugar, ¿cómo podemos definir a la terminología? Según la RAE, es un conjunto de términos técnicos pertenecientes a una ciencia, arte, autor o grupo social determinado. En un sentido más restringido y especializado, podemos decir que es una disciplina lingüística dedicada al estudio científico de los conceptos y términos utilizados en las lenguas de especialidad. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la terminología con la traducción? La relación entre ambas disciplinas es un tema que ha sido tratado por distintos autores, ya sea desde la traducción o desde la terminología. Según María Teresa Cabré, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra, son disciplinas complementarias, aunque ella se refiere exclusivamente a la traducción especializada. Según esta misma autora, existen muchos puntos de coincidencia entre las dos. Tienen una base lingüística, ambas son materias muy recientes, pero representan actividades muy antiguas. Surgieron para resolver necesidades prácticas de tipo comunicativo o informativo. Además, los traductores tomamos como modelo, como base de nuestro trabajo, el método que tienen los terminólogos. ¿Por qué? Porque ellos deben realizar un proceso muy similar al que hacemos nosotros cuando investigamos sobre un área disciplinar que no conocemos en profundidad. Entonces, ¿qué aspectos de este método podemos tomar de los terminólogos? Por ejemplo, la identificación de los términos técnicos y la extracción terminológica del texto con el que estamos trabajando, que se denomina vaciado. En pantalla pueden ver un fragmento donde hay resaltados varios términos, son los términos técnicos. Una vez identificados, los extraemos, hacemos una lista y eso es lo que se denomina vaciado terminológico. Luego tomamos la validación de las fuentes que elegimos para documentarnos, o sea, corroboramos que esos términos técnicos se utilizan realmente en un determinado campo. Y por último, también nos apropiamos del método en sí, es decir, cómo se realiza la investigación terminológica para llegar al tan ansiado equivalente en la lengua meta. ¿Por qué es importante la terminología en la traducción especializada? La importancia radica en que los términos técnicos vehiculizan el conocimiento especializado. Por lo tanto, el uso correcto y apropiado de la terminología y de la fraseología de un determinado campo temático y que ambas se adecúen al nivel de especialización del texto, va a influir notablemente en la calidad de la traducción. En otras palabras, el uso de terminología específica de un campo le va a conferir a la traducción la calidad de texto original. ¿Qué es entonces la validación? Este concepto que parece tan importante. Validar es autenticar, certificar la conformidad de uso, corroborar que ese término efectivamente se utiliza en un determinado campo especializado. Si no se valida la información, esta resulta aleatoria, es decir, no basta buscar la información en los diccionarios bilingües o monolingües ni en glosarios, sobre todo si yo no conozco el tema. Lo que necesito es corroborar esa información, las decisiones de traducción que tomé, en textos redactados por especialistas en sus idiomas originales, es decir, en los textos paralelos. Por lo tanto, la calidad de la traducción, la validación terminológica y la validación de las fuentes son conceptos que están estrechamente relacionados.
donde se va a documentar un traductor terminólogo o un traductor que realiza investigaciones terminológicas para validar la información, con recursos lingüísticos y terminológicos que pueden ser fuentes escritas, tanto en formato impreso como digital, con fuentes orales, es decir, consultando especialistas, expertos, que pueden ser incluso los mismos clientes que nos encargan la traducción. Y también va a hacer una búsqueda no solo terminológica, sino también de la fraseología adecuada. Para hacer un buen trabajo de investigación terminológica, debemos tener en cuenta el principio fundamental de la terminología, que es la pertenencia del término a un campo temático. Cada especialidad cuenta con un árbol terminológico, es decir, un sistema de clasificación del conocimiento especializado. El campo sería el área especializada de la experiencia humana o parte del saber, cuyos límites son definidos según un punto de vista particular. En el ámbito técnico-científico, el terminólogo, entonces, debe categorizar el término por campos, es decir, establece jerarquías más o menos coherentes de supercampo y subcampo. Y el árbol terminológico que ven acá reproduce esa jerarquía, es decir, las relaciones lógicas que unen términos y subtérminos en el sistema de conceptos al que pertenecen. Entonces, todo concepto tiene un supercampo, que es el campo primario, donde también vamos a poder buscar información, y los campos de aplicación, que serían el campo y el subcampo. ¿Sí? Este último sería, en realidad, la especialidad dentro del campo. Veamos algunos ejemplos para que la idea quede más clara. Tenemos el término bypass. El supercampo es la medicina o las ciencias médicas. El campo dentro de la medicina sería la cardiología. Y la especialidad dentro de la cardiología sería la cirugía cardiovascular, ya que se trata de una especie de prótesis que se coloca en el organismo. Aquí tenemos otro, gametophyte phase, el supercampo sería la biología, el campo la botánica, y el subcampo la biología celular. Esto me permite después buscar los textos paralelos, aquellos en donde se hable de estos conceptos. Para responder a las necesidades de comunicación de los usuarios, la terminología también tiene que explicar la relación que une a un término con su concepto. Se trata de una relación de significante a significado que la ficha terminológica, como veremos más adelante, pone de relieve. ¿Qué es un término técnico o tecnicismo? Es la denominación que se le da a un objeto propio de una determinada área de especialidad. Es decir, el nombre, la etiqueta de ese objeto. ¿Puede un mismo término pertenecer a más de un área de especialidad? Por supuesto. El término hotspot, que se encuentra en ecología, cuando nos referimos, por ejemplo, a un punto crítico de conservación de alguna especie en vías de extinción, pero también el mismo término se emplea en informática cuando hablamos de un punto de acceso de una red inalámbrica. ¿Y qué entendemos por objeto? Es todo aquello que se puede percibir por los sentidos, los objetos concretos, o bien por la mente, a través de la mente, los objetos abstractos. Y concepto sería la reunión de los rasgos característicos del objeto designado por el término. Supone, por lo tanto, una referencia a la realidad. Y la definición, que seguramente es la pregunta que ustedes están haciendo,
sería la fórmula que estructura y ordena esos rasgos no jerarquizados que me permiten extraer una imagen mental del objeto. Aquí tenemos un ejemplo de Conservation Hotspot en una oración. ¿Cómo hacemos entonces esta búsqueda terminológica? Bueno, en primer lugar buscamos el término en algún fragmento de un texto paralelo que debe contener siempre la palabra que debemos definir, hasta encontrar lo que en terminología se denomina contexto definitorio o con carácter de definición, que nos va a presentar una serie de descriptores, que son los rasgos distintivos del objeto, que son clave. Esos descriptores, como dije antes, me permitirán extraer la esencia misma del término, es decir, qué función cumple el objeto, cuál es su finalidad, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Aunque este contexto es breve, nos permite conocer la naturaleza del término weaving, a method, su finalidad, producing cloth, y la manera como se logra, by interlacing two or more sets of yarns. Muchas veces, si no encuentro un contexto definitorio, se puede recurrir al contexto explicativo, que me va a informar brevemente sobre ciertos aspectos del concepto. No dan una idea precisa de ese concepto, pero sí indicaciones suficientes para caracterizarlo o identificarlo. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo. Este contexto explica cómo se forma lo que llamamos a shed, sin establecer claramente su naturaleza ni su función. Pero a la persona que conozca algo del funcionamiento de los telares, le va a quedar claro que la palabra shed designa al ángulo formado por la separación de dos capas de hilos que permitirán el paso de la lanzadera. Por ende, para que la ficha terminológica sea completamente válida, debe presentar conceptos definitorios o explicativos, sin los cuales sería difícil justificar la equivalencia de los conceptos. Existe un tercer tipo de contexto que se denomina asociativo, que sirve solo para justificar la pertinencia del término a un área de especialidad específica. No ofrece descriptores, no podemos extraer ninguna imagen conceptual. Es el caso de los términos que figuran en una enumeración o que son enunciados en un discurso sin intención explicativa alguna. Aquí tenemos un ejemplo. Lo único que se sabe a través de este concepto es que yarn es un componente del proceso de tejido, tan solo eso. Ahora bien, la pregunta que todos seguramente estarán haciéndose en casa: ¿cómo nos vamos a documentar? ¿Cómo vamos a validar la información que obtuvimos? ¿Y cuáles son esas fuentes confiables a las que debemos recurrir? Tenemos las monografías, los manuales universitarios y técnicos, la normativa, las tesis de posgrado y las tesis doctorales, las revistas especializadas y de divulgación, las actas de congresos y coloquios, y también las consultas a especialistas y documentalistas. También podemos participar en foros y grupos de discusión especializados. Tradicionalmente siempre se le ha dado prioridad a ciertas fuentes sobre otras. Por ejemplo, las monografías y las tesis se evalúan en función de la fecha de publicación, de la reputación del autor, de la presencia de bibliografía actualizada.
También se prefieren las publicaciones especializadas en revistas científicas frente a las revistas de divulgación general. Lo que no voy a hacer es recurrir, en el caso de que necesite validar un término, en primer lugar a los diccionarios monolingües especializados, mucho menos a los de términos generales, o a las enciclopedias o a las páginas web oficiales, excepto que estas últimas contengan algún artículo especializado. Y voy a descartar por completo las fuentes bilingües o multilingües, como Lingui, World Reference, Wikipedia, que son muy poco confiables para encontrar el equivalente válido de un término, dado que no cumplen con estos parámetros esenciales de fiabilidad. Tengo que dirigirme, en cambio, a fuentes donde se legitime el uso del término, y estas siempre deben estar en su idioma original. Pasemos ahora a la siguiente pregunta: ¿cómo hago una búsqueda en Internet? Como hemos visto hasta ahora, cuando abordamos la subcompetencia instrumental del traductor, puedo utilizar una gran variedad de fuentes, corpus de textos, repertorios, motores y portales de búsqueda. Tomemos como ejemplo el buscador más usado, Google. Cuanto más restringida sea la búsqueda que yo haga en Google, mejores serán los resultados. La mejor manera de hacerlo es incluir varias palabras clave, además del término a buscar, para que los resultados correspondan al campo temático que nos interesa. En cuanto a la confiabilidad de las fuentes, recuerden que hoy en día todo campo del saber cuenta con una asociación, colegio u organismo que nuclea a los especialistas de ese área, en cuyo sitio web siempre pueden encontrar bibliografía específica y enlaces a recursos muy útiles. Tenemos también herramientas como Google Académico en español y Google Scholar en inglés, que pueden resultar también muy adecuados como parámetro de calidad y confiabilidad. También podemos utilizar la búsqueda avanzada de Google, en este caso podemos filtrar los resultados de las búsquedas por dominios tales como .edu o .org, dado que se supone que este tipo de sitios contiene material más confiable, tiene un control de calidad superior que los sitios .com, que suelen constituir el mayor porcentaje de los resultados que uno obtiene. Casi todos los buscadores permiten la utilización de operadores lógicos o booleanos, y, no, o sus equivalentes matemáticos. Se admite también el uso de comillas para buscar frases completas. Podemos usar el filtro de inclusión con alguna de estas palabras, por ejemplo, o diversas combinaciones de filtros, como con todas las palabras, con alguna de las palabras, con la frase exacta, etc. Por supuesto, existen otros motores de búsqueda similares y otros motores especializados, y también bases de datos y bancos de datos como IAT y Termium, que hemos visto en la unidad anterior. En cuanto al trabajo terminológico en sí, podemos decir que se divide en 3 fases que son sumamente importantes. Y cada una lleva un tiempo determinado, según han estimado algunos autores.
La primera fase consiste en la preparación del texto y la búsqueda terminológica, que llevaría aproximadamente el 25% del total del trabajo. Esta fase consiste en la lectura, en primer lugar, del texto original. El traductor en esta instancia debe trabajar como un lector activo, un lector atento del texto base, tanto del texto base como de las fuentes en ambas lenguas que utilizará para documentarse. Va a determinar el supercampo, el campo y el subcampo para así poder organizar la búsqueda de los textos paralelos con los que se va a documentar y realizar la traducción. Volvemos nuevamente aquí a este fragmento, donde ya está hecho el vaciado terminológico, y por ejemplo, podemos ver que el supercampo es la biología, el campo la ecología, y el subcampo la restauración y conservación de los bosques. Una vez realizado el vaciado terminológico, va a elaborar un glosario que luego validará con el cliente o con expertos en la materia. La segunda etapa es la traducción propiamente dicha. Observen por favor que esta etapa implicaría el 50% del trabajo, no es el 100%, y abarca la fase de comprensión del texto original y reexpresión del texto meta, y una lectura activa también del texto producido. Por último, tenemos la fase de revisión. Aquí el traductor debe releer y verificar los datos, el contenido, debe hacer una revisión en paralelo con el texto base y un control de la calidad lingüística y estilística. Debe revisar la redacción del texto meta. También se corrige la ortografía y la gramática. Toda esta información que el traductor recabó y validó en las fuentes se vuelca entonces en la ficha terminológica. Aquí pueden ver un ejemplo de ficha terminológica con contexto definitorio. Observen que lo primero que hacemos es buscar este concepto definitorio en la lengua original para así identificar los rasgos descriptivos, los descriptores, que luego nos permitirán buscar en un texto en español un contexto que repita esos mismos descriptores, los mismos rasgos. De esa manera llego a tener el concepto definitorio del lema en la lengua original y en la lengua meta. Y esto es lo que me va a permitir definir los equivalentes que necesito. También me sirve cuando el término quizás no aparece en los glosarios ni en los diccionarios. Los puedo definir entonces a través del uso de textos paralelos. Por supuesto, también se debe determinar el campo, el supercampo y el subcampo, porque de esa manera puedo organizar la búsqueda de los textos paralelos. Bien, entonces, si repasamos la investigación terminológica que debe hacer el traductor, consistirá en primer lugar, realizar el vaciado terminológico, o sea, identificar y extraer los términos técnicos. Luego tiene que buscar el significado de esos términos, tiene que encontrar el equivalente conceptual de los términos que extrajo. La imagen mental del término tiene que ayudar a identificar el campo de aplicación, el área disciplinar. Hemos visto ya que un mismo término puede aludir a dos conceptos
diferente según el área en que se lo esté aplicando. Luego debe validar el término mediante el campo de aplicación y el contexto, que es determinante para la acepción del término, pero que depende del campo, por supuesto. Y por último, debe buscar el equivalente en fuentes especializadas. En realidad debe corroborar que ese equivalente es el adecuado en textos paralelos que cumplan con los criterios de calidad que mencionamos anteriormente. Y así va a confirmar que ese concepto se utiliza en ese área de especialidad. A continuación pueden encontrar la bibliografía en la que se basa esta clase tutorial. Además, disponen del material que está en la plataforma sobre el tema, con el que seguiremos trabajando en las próximas semanas. Recuerden, por favor, completar el cuestionario para dar el presente a esta clase y, por supuesto, tomar apuntes sobre los conceptos aquí vertidos. Nos vemos, como siempre, en el foro, en el caso de que tengan alguna duda o consulta. Muchas gracias y los espero en la próxima clase tutorial.